Un fuerte abrazo, queridos amigos. Qué alegría tenerles nuevamente en nuestra conexión de este domingo, celebrando nuestra segunda tertulia durante este año 2021. Hoy tenemos el gozo y el privilegio de tener con nosotros al pastor Janier Puerta, gran amigo de este servidor, quien actualmente sirve como secretario ejecutivo de la Misión Venezolana de los Llanos Centrales. Estoy muy contento porque él ha apartado su tiempo para contarnos sus experiencias, sus anécdotas, sus recuerdos y todas sus vivencias en cuanto al ministerio y también conocerlo un poquito de dónde viene, dónde es, todo lo que es, se refiere a la semblanza de nuestro invitado de hoy, que es el pastor Janier Puerta. Pastor, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a la tertulia. Gracias, buenas tardes. Dios te bendiga, un gran amigo, Daniel, y a cada uno de los pastores, cada uno de los amigos, nuestros contactos que están en esta página y a través de este medio. Esperamos que sea de edificación, de bendición, lo que sea de hablar, Pastor Daniel. Sí, señor, eso es lo que queremos. El plan es tener una conversación amena, disfrutar sobre la historia de cada invitado, aprender de sus experiencias y principalmente tener la dicha de predicar la palabra del Señor. Hoy estamos transmitiendo en vivo y directo desde Guanare, Estado Portuguesa. Si alguno ha venido aquí a Guanare y conoce al amigo Excelín Loyo, bueno, aquí en su casa estamos transmitiendo en vivo y directo para todos ustedes, totalmente gratis. Bueno, hasta ahora no nos ha pasado factura. Ese es gran amigo que nos facilita su internet. Agradecemos a todos nuestros amigos que están conectados, que puedan compartir esta transmisión. Si alguno de ustedes puede colocar en el muro de su Facebook el enlace de esta transmisión para que se pueda aumentar la cantidad de amigos que puedan verse beneficiados con esta conexión y aprender de la vida de nuestro amigo Janier Puerta. Quiero decirle, amigo pastor, que una vez que envié la invitación, el primer post, donde se estaba invitando a ver, porque usted era el entrevistado de hoy, hubo muchas personas manifestándose alegría, pastor. Eh, se, Se notó el aprecio y el cariño que le tienen en las diferentes partes, tanto en Venezuela como en otros países, y la calidad humana, el aprecio como amigo y principalmente como pastor. Bueno, gracias a Dios por eso y es muy grato ser un amigo. Una de las cosas que me gusta mucho es ser amigo. Y bueno, sí, gracias a Dios por ese privilegio, porque si no fuera por Dios, no fuera por la vida, no fuera por ese deseo que tengo de imitar a Jesús, me hace falta mucho, pero es mi deseo que mi carácter se parezca al de Jesús y ser un amigo, me gusta ser amigo. Gloria a Dios. Pastor, cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué responsabilidades tienes actualmente y cómo te sientes? Bueno, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Calabozo, estado Guárico. Este estado es un estado muy extenso y tiene, aunque es la segunda ciudad del estado, tiene la mayor extensión de población. Tiene mayor población incluso que la capital del estado, que es San Juan de los Morros. Y estoy aquí por voluntad de Dios. Fui nombrado como secretario ejecutivo de la naciente misión. Bueno, vamos para 6 años en esta responsabilidad. Anteriormente me encontraba en el estado Bolívar, en la ciudad de San Félix, y bueno, por dirección de Dios llegamos hasta acá, hasta Calabozo, por un nombramiento que hace la iglesia adventista, que hizo la iglesia en el oriente del país, y estamos muy felices, juntamente con mi esposa, con mis hijos, de servir a Dios en este territorio que abarca Guárico, la parte oriental del estado Apure,
El estado Apure contiene o tiene 7 municipios y nos toca allí coordinar y atender conjuntamente con otros compañeros de administración, el presidente y la tesorera, 4 municipios y todo el estado Amazonas. Muy felices de servir al Señor. ¿Cómo surge la apertura de ese campo? ¿Cuál es la madre de campo de la misión venezolana de los Llanos Centrales? Bueno, la madre de este campo es la Asociación Venezolana Centro Sur, con sede en Maracay. Este es un proyecto de Dios, un sueño de Dios que estuvo en la mente de dirigentes que estaban allí en ese campo y que en el año 2015, en el mes de noviembre, ese sueño se hizo realidad, aprobado por la sesión quinquenal de la Unión Venezolana Oriental, estando como presidente el pastor Luis Paredes y allí secretario el pastor Antonio Peña, tesorero el hermano Saúl Brito. Y le dio un gran impulso el presidente de la Unión en ese momento, el pastor Josney Rodríguez, y para el surgimiento de un campo y todo esto, bueno, tiene que haber apoyo de la división interamericana. La iglesia adventista, gloria a Dios por eso, está organizada mundialmente y estamos en el territorio de la división interamericana. De tal forma que recibí ese nombramiento el 4 de noviembre del año 2015. Y aquí estamos. Gracias. ¿Cómo tomaste ese llamado, ese nombramiento? ¿Dónde estabas? ¿En qué distrito te encontrabas? ¿Qué pasó por su mente una vez que le están llamando a esa responsabilidad como para formar parte del equipo de la misión venezolana de los Llanos Centrales? Bueno, estaba como pastor en San Félix atendiendo 9 congregaciones y también me asignaron una zona, vicepresidente de la zona. En ese momento allí estaba el presidente del pastor Jorge Atalido. La zona abarcaba 17 congregaciones y mi distrito era de 9 congregaciones. Allí estuve durante 8 meses y en ese distrito fui ordenado como pastor en el mes de septiembre. Para el mes de noviembre, en ese transcurso de entre septiembre y noviembre, me llaman a la junta directiva de esa asociación con sede en Puerto Ordaz, que esa asociación atiende la mayoría de ciudades del estado Bolívar, y me llamaron para representar a los pastores ordenados de aquel territorio. La diferencia de un pastor ordenado, cuando nosotros salimos de la universidad para ser pastores en la iglesia adventista hay que estudiar, ser licenciado en teología. Y al salir, entonces, tienes un tiempo de prueba como ministro de culto, ministro del evangelio, y al pasar esa prueba te ordenan como pastor para que entonces allí se te da la autoridad para realizar matrimonios eclesiásticos, para el bautismo y aquellas cosas que son un privilegio. Entonces, al ser pastor ordenado, me llaman para ser parte de la junta directiva del campo, representando a los pastores ordenados, y en ese momento tuve el privilegio, nunca había pertenecido a una junta directiva de un campo, y vino el Congreso Quinquenal y me llaman o me llevan por decisión de Dios a través de esa junta directiva para representar a los pastores ordenados del estado Bolívar, de aquel territorio. Así llegué al Congreso Quinquenal, donde se reúnen cada una de las iglesias, cada una de las organizaciones, llevan sus delegados, y bueno, en ese momento, Daniel, quiero decirte que no llevaba ningún pensamiento de llegar hasta acá, siempre ese pensamiento de servir al Señor donde Él nos ordene. Todo tiene un proceso, el Señor tiene un tiempo para todo, y de la delegación del Estado Bolívar, de ese campo, pasé a una comisión. Cuando viene la sesión, da la apertura, la bienvenida. Luego de la apertura, entonces se va avanzando en este congreso, y para resumir, viene en ese proceso una comisión organizadora, que es como una comisión especial que va a nombrar a la comisión de nombramiento. Y por misericordia de Dios entré en esa comisión organizadora. Luego esa comisión organizadora, que
que debía proponer la comisión de nombramientos, al regresar a la asamblea en pleno, también había quedado por voluntad y dirección de Dios en la comisión de nombramientos. Cuando el presidente de la Unión pide que los delegados en la comisión de nombramientos pasen para hacer su función, para ejercer su función, bueno, entonces fui hasta allá y allí pasamos un tiempo, se hicieron los nombramientos, luego se presenta a la asamblea general, se nombraron los departamentales de la Unión, de jóvenes, de la mujer, de los niños, y después de todo esto, quiero decirte que también por voluntad de Dios quedé en la junta directiva de la Unión. Cuando finalizó el congreso de 2 días, dijeron todos los que quedaron en la junta directiva deben quedarse. Cambian los planes. Desde ese momento comenzó a cambiar mi vida en ese sentido, mi etapa en el ministerio, y me quedo. Y eran 2 días de junta, de la junta directiva. El segundo día veo en la agenda que aparece el nombramiento de un nuevo campo, un nuevo territorio para una mayor atención. El territorio de los llanos centrales, que abarca estos estados que ya mencioné, y salió una comisión de nombramiento. Algo que me gusta mucho de esta iglesia, Daniel, es el orden, la planificación, Sí, cómo señor. se llevan las cosas, un sistema. Bueno, la primera ley del cielo es el orden y nosotros tenemos que ir por allí. Sale otra comisión de nombramientos y nosotros seguimos tratando puntos, los que estamos en la junta directiva. En su momento entra nuevamente la comisión de nombramiento y dice, bueno, ya tenemos a las personas que Dios desea o las propuestas para que estén al frente de esta oficina, de este territorio que ya menciona. Y nombran allí de presidente, ya el pastor líder del secretario y leyó, presidente, la propuesta, presidente, por Amado Marcano. Secretario, yo estaba sentado en la última, allí en la última columna, y detrás de mí había como una pared de madera, y estaba en esta posición cuando dicen secretario, pastor Janier Puerta. Yo me fui hacia atrás, literalmente, y le pegué la cabeza a la madera y a la pared, y entonces ellos continuaron hablando. Por un momento perdí la no sé, porque yo nunca pasó por mi mente lo que tenía Dios para mí en ese día. Y entonces la junta directiva tiene que hacer observaciones, sale el candidato o el que había propuesto para presidente, y de igual manera salí yo. Y allá afuera, cuando salí, Daniel estaba temblando. Y también nos tomamos de la mano, el pastor Amado y yo estábamos temblando literalmente. Y él me dijo, ¿cómo te sientes? Yo le dije, pastor, me siento como David frente a Goliat, frente a Goliat. Él me dijo, eso es bueno, eso es un síntoma bueno, porque sería diferente o no sería, o sería negativo que tú te sintieras capaz, suficiente, yo puedo. Si tú te sientes así como David frente a Goliat, eso te va a llevar a aferrarte más de Dios. Y nos arrodillamos, fuimos a un rincón allí a orar. Después que oramos, salió una secretaria y nos dijo, pueden pasar. Cuando pasamos, nos recibieron con aplausos, nos dieron la bienvenida. Bienvenido al nuevo presidente de la misión, nuevo secretario. Nos pasaron al frente allí para darnos algunas palabras, y desde allí, Daniel, fue otra etapa en mi ministerio. Qué bueno, qué bueno. En cuanto me agrada y me alegra cómo usted nos cuenta esa experiencia, con mucha sencillez y humildad, y la impresión que manifestó una vez que le dieron la noticia que tenía esa responsabilidad de no sentirse capaz, sino que más bien depender de Dios, la humildad, la sencillez. Eso es muy importante, pastor. Aquí quiero mostrarles los que están conectados. Aquí dice César Monasterio, ¿lo conoce? Saludos, pastor Janier, Sí, bendiciones. Qué bueno verte en la amigo. tertulia. Él está en Panamá. Aquí tenemos también a Jexy Guerra. Amén, pastor. Un placer verle. Dios le guarde junto a su familia. Tenemos aquí
comentarios también de Has Alvarado. Gracias. Saludos, Daniel. Bendiciones, y en el camino se van a ir manifestando diferentes personas que están atentos y pendientes de la conexión de hoy. Pastor, fíjese. Bueno, gracias por esos saludos. Bendiga a todos. Es interesante lo que usted cuenta, lo que Dios ha estado haciendo hasta ahora en su vida y bueno, principalmente en el ejercicio que usted está llevando a cabo, que es el ministerio. Pero es importante también saber de sus raíces, de dónde es usted, o sea, su familia. Usted viene de una familia ministerial. De hecho, yo lo conocí a usted en el tiempo cuando su padre, eh, Jaime Puerta, eh, siempre activo, sirviendo al Señor, ejercía su ministerio en Oriente. Ya, o sea, usted viene de esa familia. Cuente un poquito de su entorno familiar. ¿Qué le agradeces al Señor, la familia que te dio? Me refiero a su crianza, todo lo que ellos hicieron a favor de su formación como persona, que justamente también debe haber influido en lo que usted es hoy, un pastor. Claro que sí, yo le doy gracias a Dios por mis padres. Sí, como mencionaste, Daniel, mi papá es pastor, vengo de un hogar ministerial y bueno, siempre he admirado a mi papá, lo sigo admirando. Él se llama Jaime Puerta, como mencionaste. Cuando yo menciono a algunos hermanos o algunos vecinos, algunas personas que le menciono el nombre de mi papá, usted es el pastor de Jaime, el hijo de Jaime Puerta. Usted es hijo de Jaime Puerta, pero hay Jaime Puerta de la Luz del Mundo. Sí, sí, yo soy hijo de Ajá. Jaime Puerta. ¿Te creo? No puede ser, porque en ese entorno está el pastor Jaime Puerta, que es muy famoso. También mi papá es famoso de la iglesia adventista. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por mi papá, por mi mamá. Somos 3 hijos que Dios les dio, 2 hermanas y yo, el primogénito. Te cuento rápidamente, Daniel, que ellos eran católicos. Eran católicos. Cuando yo nací, incluso fui bautizado en la iglesia católica. Pero mi papá cuenta que él tenía un vacío siempre, incluso asistió hasta sesiones espiritistas. Él dice que iba allá al lado de los ríos y veía cómo las personas que compartían con él esa experiencia caminaban sobre los vidrios, caminaban sobre el fuego, comían vidrios y todo lo que sucedía, las manifestaciones de los malos espíritus, pero él veía que allí no estaba Dios. Y en esa búsqueda de Dios, cuando tenían 18 años, ya yo había nacido, llegaron 2 personas a tocar la puerta de aquella humilde casa. Lo importante, Daniel, de salir a tocar puertas. Y yo siempre recuerdo esta cita Tocando que la dice, puerta a los Dios, puertas. tocaron la puerta a los puertas, así es. Dios une a los que Dios va a unir, sobre todo en este tiempo final, los que buscan la verdad con los que tienen la verdad. Y allí ellos le hablaron de Dios, 2 personas que él no los vio, después no los vio, pero dejaron esa siembra, le dieron un tratado y él le dijo a mi mamá, vamos a buscar una iglesia en este momento, vamos a salir, vamos a seguir buscando a Dios. Me colocaron en un coche que tenían y salieron por las calles de un sector llamado La Sabanita, en el estado Bolívar. Y Dios los dirigió hacia una iglesia adventista. Allí había unas conferencias, un ciclo de conferencias de 15 días, y al finalizar estas conferencias ellos se bautizaron. Fui dedicado, luego de esa nueva vida, fui de ellos, fui dedicado a Dios en la iglesia adventista del séptimo día, como lo enseña la palabra de Dios, dedicado en el templo. Y bueno, luego mi papá pasó por una serie de que es muy largo, pero no sé, más adelante te lo puedo contar, pero para resumirte, Dios lo dirigió para que al final estudiara teología y se graduó en el año 96. Desde allí, admirando a mi papá, la manera de visitar, un pastor muy visitador, le gusta el evangelismo, consagrado,
me marcó lo que es hacer el culto familiar en la mañana, al mediodía y en la noche. Y no tuve la oportunidad, Daniel, de estudiar en una escuela. Te digo eso allí. Yo fui a una escuela cuando tenía 11 años, pero yo aprendí a leer y a escribir con la Biblia en mi casa. Y bueno, todo lo que fui mirando de esas instrucciones y del ejemplo de mis padres, aquí estamos, aquí estamos. Tuve que tomar mi decisión. Algunos me preguntan si la decisión de ser pastor es porque mi papá es pastor, pero no. Él influyó, él modeló para mí, admiré y vi todo eso, pero el hecho de para ser pastor es un llamado y también una vocación, ¿no? Hay que gustar, hay que tener ese gusto por servirle al Señor en cualquier momento y lugar. Cier- Muy cierto. Y justamente eso era lo que quería preguntarle. ¿Cómo, en qué momento surge ese deseo o dice, bueno, quiero prepararme para ser pastor? El Señor hizo algo impresionante y a partir de este momento quiero dar el anuncio de que realmente quiero ser pastor, no tanto porque quiero imitar a mi papá, sino porque Dios me ha llamado. ¿En qué momento surge eso? Bueno, ya desde niño fui marcado, fui impresionado cuando salía con mi papá. Uno como niño observa mucho a su padre, ¿no? Yo observaba a mi papá y me daba tristeza y lloraba cuando él me dejaba en la casa y yo sabía que él iba a salir. Pero me contentaba mucho cuando él me llevaba y observaba la manera como él visitaba los hogares, hablaba con los hermanos, cómo desarrollaba su ministerio. También la educación que fui llevando, el hecho de cuando él me fue llevando a enamorarme de Dios, a que yo tuviera una experiencia personal con Dios. No porque él me lo dijera, sino, por ejemplo, cuando hacíamos el culto familiar en la casa, nosotros vivimos desde el año 85, un buen tiempo en un lugar donde no había escuela y estábamos apartados de la ciudad, de la naturaleza, y él me llevó nos llevó a nosotros, nos dijo, bueno, el primer libro texto de Dios es la Biblia, el segundo libro texto es la naturaleza, y allí en la majestuosidad de la naturaleza, vivan esa experiencia personal de hablarle a Dios y que Dios les hable. Y recuerdo que él nos llevaba y había un momento familiar, pero también había un momento de contacto personal con Dios. Vaya y hable con Dios. Janier, busque su lugar. Ornelli, busque su lugar. Y me veo y queda en mi mente al lado de una roca, debajo de un gran árbol, a la orilla de un arroyo, hablándole a Dios como padre, como amigo. Y toda esa experiencia personal, a medida que fui creciendo, lo dije yo, sí, en mi vida como niño, como joven, al servicio de Dios. Yo quiero ser como mi papá, quiero ser como Jesús. Bueno, él, como dice un canto de un padre, Señor, yo quiero ser como él para que mi hijo sea, para que yo quiero ser como tú, dice el canto, para que él sea como yo. Entonces mi papá buscaba eso de Dios y lo compartió conmigo hasta ser adolescente. Estuve estudiando en colegios adventistas, la educación adventista muy importante. Dios me fue preparando. Yo digo que Dios me fue preparando para eso. Pero en el quinto año hubo algo que afectó. Allí en la adolescencia, en el quinto año, ya yo tenía la decisión. A la edad de 16 años, sentía que Dios me estaba preparando, lo sentía, para servirle en el ministerio. Como me sentía la vocación, sentía el llamado al salir de bachillerato, sentía el llamado, tienes que servir. El Señor me estaba mostrando claramente el camino. Pero allí en bachillerato, en el quinto año, comenzó una presión, la corriente de los compañeros, aunque le daba buen testimonio, pero a la final, para resumirte, mis compañeros, voy a estudiar ingeniería petrolera, voy a estudiar medicina, y allí en medio de tantas presiones, me dijeron, ¿qué vas a estudiar tú? Yo voy a estudiar teología. Ay, ¿qué es eso? A la final me salieron de las tres opciones, las tres opciones, odontología, medicina y
también ingeniería petrolera. Y un día en una consulta médica con un doctor cristiano, él salió la conversación de qué iba a estudiar, a qué me iba a dedicar. Yo le dije, bueno, yo siento que Dios me quiere para servirle como pastor. Yo quiero servirle al Señor. Y me dijo, pero tú puedes servir al Señor siendo un médico. Tú le puedes servir al Señor siendo un ingeniero. Y bueno, ese argumento en ese momento para mí influyó. Y yo dije, es cierto, yo puedo ser un médico misionero. Y de allí regresé. Después de esa consulta, cambió mi pensamiento. De ese llamado lo dejé a un lado y ya me estaba concentrando para ir a Puerto La Cruz, a la ciudad de Puerto La Cruz, a estudiar medicina. Quería prepararme como médico misionero. Pero en ese momento, por providencia de Dios, vienen unos teólogos de Nirgua a una campaña evangelística. Vienen al distrito de mi papá era pastor en Ciudad Bolívar. Había una reunión en Puerto Ordaz, temprano, a las 8 de la mañana. Mi papá tenía un carro, un Monte Carlo negro. Me dice, Javier, maneja. Yo tenía 16 años. Desde los 8 años estaba manejando. Pero usted vio ese carro. Bueno, así que nos alistamos y a las 6 de la mañana salimos. Autopista Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. Mucha lluvia. Se dañó el limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas se dañaron. Y en el kilómetro 62 iba aproximadamente a 100 kilómetros por hora, con lluvia, y noté a cierta distancia unas figuras, varias figuras, pero cuando me acerqué por la velocidad del carro, me di cuenta que eran unos animales, toros, vacas, becerros, que se habían salido de su corral y allí estaban cruzando una autopista. Estaba lloviendo y bueno, por misericordia de Dios, Daniel, pisé los frenos por un momento, luego los dejé de frenar. Mi padre iba dormido, pero logré impactar a una vaca, una gran vaca, que lo que vi es que pasó por encima del carro en Monte Carlo, y aquel golpe, imagínense cómo impactó a mis padres, y el carro quedó como una pirámide. Por la misericordia de Dios estamos vivos. Y allí en ese momento, para acortar acá, mi papá tuvo que ir a buscar auxilio, mi mamá también se la llevaron. Y en ese momento, por providencia de Dios, meditando, y al ver el carro le dije, Señor, gracias por salvarme la vida. Y a partir de ese momento, cuando yo regreso a mi casa, yo dije, no, yo nací de nuevo, he vuelto a nacer con mis padres, y ¿qué voy a hacer yo en otra profesión, en otra cosa? Ciertamente se puede servir al Señor, pero vino a mi mente ese pensamiento: voy a servirle al Señor como pastor adventista, voy a dedicar a Él lo que sé, lo que puedo, lo que soy, lo que tengo. Y a la edad de 16 años tomé esa decisión. A veces es necesario que se te atraviese una vaca, Daniel, para que puedas reflexionar. No sé, algunos cuántas vacas o qué cosas le han pasado por la culpa de la vaca. Tomar el camino. Así que estoy aquí por culpa de la vaca. No, estoy aquí por el llamado del Señor. Dios obrando. Por esos momentos de reflexión, y Dios es muy bueno. Dios ha sido muy bueno conmigo. Ahora, pastor, es interesante cuando analizamos en todo lo que usted está contando en este sentido. Es muy raro que un hijo de pastor desee prepararse para ministerio. Eso, por alguna razón, no es común, pero su padre hizo un trabajo muy especial. El ministerio es exigente, el ministerio requiere de tiempo, el ministerio implica enfocarse en campañas y diferentes tareas, pero su padre hizo un trabajo muy especial en el que siguió cumpliendo su trabajo, pero al mismo tiempo le dedicó tiempo a su familia, le dedicó tiempo a sus hijos. Y en este caso, usted ama a su padre por el tiempo que dedicó y al mismo tiempo ama al ministerio por el ejemplo que le dio. Es decir, que eso no es un imposible, es un desafío
o es una muestra para los demás compañeros de que vale la pena dedicarle tiempo a la familia como también al trabajo y cómo la familia puede seguirse enamorando del ministerio. Así es, aunque hubo ese episodio de la vaca, Daniel, como estás mencionando, muy importante la siembra que hicieron mis padres, Ajá. que hizo Dios a través de mis padres, porque todo eso removió en mí los principios, los recuerdos y todas esas enseñanzas que ya yo había tomado mi decisión de servirle al Señor con cualquier profesión. Claro, mi prioridad en un momento era como pastor adventista, por el buen ejemplo de mis padres y por la relación personal, ya enamorado de Dios y al ver también el ambiente adventista y todo aquello. Sabes que leí, bueno, tú no sabes, pero yo leí el libro de Jeremías capítulo 1, eso también le dio un impulso. Cuando Dios le dice a Jeremías, le hizo un llamado, le dice, Señor, yo soy un muchacho, yo soy un muchacho. Y Jeremías tuvo sus excusas, ¿no? Sus Y yo incapacidades. tenía, Daniel, una de las cosas que me detuvieron yo era más tímido. Yo tengo la tendencia a ser tímido, pero yo tenía mucho miedo escénico. Y cuando hablaba al frente de un grupo de personas, a mí me temblaba el cuello literalmente. Yo decía, no puede ser que yo vaya a prepararme como pastor y que el pastor tiene que estar hablando, predicando, y no domino la escena, el público, me tiembla el cuello, tenía que mirar al piso o mirar al techo para seguir hablando. Y esa es una de las cosas de las barreras que humanamente tenía, pero cuando leí ese primer capítulo de Jeremías, cuando él le dijo, Señor, pero es que yo soy un muchacho, y después todo lo que Dios le habla, que él le iba a colocar sus palabras en su boca, Dios también hizo ese cambio en mí. Dios, como hemos escuchado siempre, si Dios te llama, Dios te capacita. Y Dios me quitó ese miedo escénico, Dios me quitó todas aquellas barreras. Todavía me hace falta mucho por aprender y muchas cosas que Dios debe seguir transformando en mí, pero el Señor me ha ayudado muchísimo. Mi pastor, fíjense que aquí vemos una hermana desde Panamá. Bueno, aquí los comentarios que han hecho. eh, Jesús, Jesús Guatache. ¿Lo conoce? Saludos, pastor. Betania Ramos. Dice, amén, bendiciones, pastor. Alexander Salazar. Dice, saludos, hermanos, bendiciones desde Brasil. Saludos, Sao Paulo, hermanos. pido oración por mi familia, mis hijos, mi esposa. Pero viene un comentario muy especial, pastor, de Jexi Guerra. Yo creo que ellos lo conocen a usted y usted creo que usted lo conoce a ellos. Ellos eran de Puerto Píritu, ella de Barcelona. Oye, esa historia ya existe La una esposa historia de muy Yuman, bonita. la esposa de Yuman, ¿lo conoce? Sí, yo Dice, la conocí a ella siendo colportor, ella no era adventista y después que nos fuimos ahí, tuve la gran ahí noticia dice, de todo eso. amén, la gloria sea para Dios. Yo recibí a mi Salvador en una predicación de mi hermano Janiel. Es lo que está, es la impresión de nuestra hermana Jexi. Y sigue aquí otro Gloria a comentario. Dios. Quisiera que antes de retirarse, deje un mensaje, antes de retirarse de aquí de la conexión, para tornar el ministerio. Quisiera que antes de Ajá. retirarse, deje un mensaje a los padres que sus hijos aún estén en estos tiempos, no han consagrado completamente su vida al Señor, aun siendo que de pequeños fueron guiados en los caminos del Señor. Es una solicitud que bueno, estaremos haciendo entonces, respondiendo al final. Claro que Pastor, sí, con mucho gusto. cuando inicias tu proceso de preparación para entrar al seminario, me imagino que como todo estudiante tenía que hacer un sacrificio para cubrir los gastos. ¿De qué manera el Señor se manifestó en su proceso de estudio para estar al día y poder culminar toda su carrera? Y de esa manera el Señor suplir todas sus necesidades. Bueno, interesante pregunta. Una de las cosas, aunque tenía la ayuda de mis padres y la ayuda de la organización, porque hay cierto porcentaje para los hijos de los pastores que estudian. Bueno, mi papá me dijo, no nos vamos a conformar con eso, tienes que trabajar.
porque esa es parte de tu formación. Es una disciplina muy, muy bonita. Y allá en el colegio tuve que trabajar en mantenimiento, allá hay empresas de mantenimiento, trabajé en la finca de la institución, sembrando, cosechando naranjas. Trabajé también en la biblioteca de la Universidad Adventista. Trabajé en reproducción en el lugar donde se sacan copias, la Universidad Adventista. Y en seguridad. Gran ciudad adventista, de la Universidad Adventista en el estado de Yaracuy, Nirgua, estado de Yaracuy, hay un portón, hay una cerca, hay hogares dentro de la institución de los profesores, hay residencias estudiantiles y bueno, también disfruté el trabajar en la seguridad. Si estudiaba en la tarde, trabajaba en la mañana y si estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde y en la noche y en las madrugadas tenía que hacer ese proceso de la investigación. En algunos momentos me tocó trabajar de noche en la seguridad y bueno, sí, de igual forma te menciono lo del colportaje en las vacaciones. A nosotros nos dan 2 meses de vacaciones en ese momento de estudiar y salí a colportar. Hay una institución de la iglesia, en ese momento el Servicio de Educación, Hogar y Salud, sí, nos asignaba a ciudades, a lugares, y allí todas las vacaciones salía a colportar. O sea, dedicaba julio, agosto, sí, el mes de agosto y parte de septiembre, y en diciembre sí compartía con mi familia, pero más que todo en la venta de libros y en el trabajo de las empresas, de las industrias que te mencioné, porque es muy importante, aunque tengas ayudas, aunque el Señor bendiga de otras maneras, con otras personas, es muy importante que el joven, que el estudiante trabaje. Y le doy gracias a Dios por ese consejo que me dio mi papá. Qué bueno. Háblanos un poquito cómo fue el inicio de su ministerio. Cuando usted se gradúa, ingresa inmediatamente a atender un distrito o inicia como capellán. ¿Cómo fue una vez que termina la carrera? ¿Dónde fue ese primer lugar que comienza su ministerio? ¿En qué condiciones usted llegó? ¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos de ese primer trabajo que recibió luego de graduarse? Ok. Bueno, siendo estudiante, Daniel, para direccionar hacia allá, al salir a trabajar en el colportaje vendiendo libros, un compañero de estudio en cierta oportunidad me preguntó, ¿y tú con quién vas a salir? Porque debíamos buscar un compañero. Y el primero fue Jaime Rojas. Nos asignaron a Ciudad Piar. Y tocar puertas, decir buenos días. Soy representante del Servicio de Educación, Hogar y Salud. Me gustaría unos minutos breves de su valioso tiempo para compartir con usted acá en su hogar. Y cuando yo salí, yo no sabía nada del colportaje, pero mi compañero fue un gran maestro para mí, que me ayudó a desarrollarme en esto, de tal manera que cuando me graduó, tenía ya cierta experiencia. De hecho, conocí a Jexy colportando en Puerto Píritu, mi compañero Jonathan Pacheco, y allí desarrollé esa experiencia. Cuando me graduó, en el momento había esa oportunidad de ser director asociado de publicaciones y de esa responsabilidad se debía viajar mucho en el Oriente. Me asignaron el Oriente, Puerto La Cruz, Clarines, bueno, gran parte del Oriente. Y mi trabajo era supervisar a los colportores, ayudarlos, formarlos, apoyarlos. Y allí estuve por 3 meses como director asociado de colportores y recibí un llamado como ministro voluntario de la misión venezolana suroriental. El presidente del pastor Humberto Orjuela en ese momento me llama para un plan que surge de ministro voluntario. El ministro voluntario, una parte de la ayuda lo daba al campo, todavía no era empleado, y era como un proceso de prueba por 2 años, y otra parte de la ayuda la iba a dar la iglesia. Así llegué a Tumeremo, aquel lugar
muy especial que marcó mi ministerio y atendía la frontera con Guyana, San Martín de Turumbán, una congregación de más de 200 miembros indígenas, allí en la frontera con el país de Guyana, entre Venezuela y Guyana, San Martín de Turumbán, y la ciudad, la población de Tumeremo. Cuando llegué, salí a los 21 años, ya casi para cumplir 22 años. Recuerdo que me dijeron, oye, este muchachito va a ser nuestro pastor. Nos enviaron un muchachito de pastor, pero allí Dios nos fue formando y nos permitió formar la primera emisora adventista, que Gloria a yo no sé quién Dios. sabe, para gloria de Dios, la primera emisora adventista que se funda en el oriente de Venezuela fue allí en Tumeremo, la emisora Esperanza 97.3. Y entonces, bueno, gracias a Dios por eso en la misión venezolana del suroriente, Dios nos permite tener una buena relación también con el alcalde en este momento, que le dio impulso. El alcalde le regaló también una unidad de transporte a la iglesia y se le da fuerza a esta emisora. Y desde allí, bueno, sigue avanzando el ministerio también, pero comenzamos en Qué bueno. Estado. Pastor, ¿y cuáles fueron esos hermanos o esas familias que le brindaron el mayor apoyo en esos comienzos del ministerio? Que usted diga, oye, esta familia no la puedo olvidar porque realmente me echó la mano. Cuando uno comienza el ministerio, él comienza limitado, pero siempre necesita el respaldo de amigos y hermanos. ¿A quién le agradece? ¿Qué familia resalta? ¿Qué compañeros también? Bueno, allá en Tumeremo llegué a una casa pastoral porque hay una casa pastoral y los hermanos, eran dos hermanos, 12. Yo tenía el desafío es esta congregación ya tenía 28 años siendo un grupo por 28 años. Estaban 12, el desafío era cambiar el estatus a iglesia organizada. Y bueno, allí las familias de la hermana Nelly, la hermana Isabel, la hermana Victoria, el hermano Hugo y una hermana que hace poco descansó en el Señor. Bueno, también fue la hermana Edilma. Recuerdo que la hermana Edilma hace poco me llegó una noticia, pastor, ¿sabes quién descansó en el Señor? La hermana Edilma. Muy clave para mí en esos momentos. Con estas familias, de lo que recuerdo que el salario en ese momento, en el 2002, era 350.000 bolívares mensuales. De aquel momento, un salario normal podía estar en 1 millón de aquellos antiguos, ¿no? El dinero que llegaba, al igual que en este tiempo, era un salario de fe y era por la ayuda, la providencia que Dios tenía a través de estas familias, de estos hermanos, que eran 12, y allí, bueno, agradezco a Dios por ellos y comenzamos a trabajar más que todo con los jóvenes, con los nietos de ellos, con los sobrinos de ellos, con los hijos, y les dije, hermano, aquí esto tiene que cambiar, porque siempre llevo en mi mente, Daniel, que hay que ser un agente de cambio. Tú no puedes llegar a un lugar y pasar un mes, 2 meses, un año y que ese lugar siga siendo el mismo. Recuerdo que mi tío es militar y me dijo, hijo, cuando usted llegue a un lugar, tome fotos a ese lugar y coloque luego, haga una historia, recopile allí un antes y un después. Y así llegué, Daniel, tomando fotografía mental y literalmente de aquello y a los 6 meses, por la gracia de Dios, con una cantidad de 70 miembros, se cambió el estatus de la iglesia de Tumeremo y se esperaba que se sembrara, que esa población tuviera varias iglesias adventistas. Y hoy, por la gracia de Dios, en Tumeremo hay una emisora adventista y hay varias congregaciones adventistas. Gloria a Dios. Pastor, de adelante, ¿cuál fue su recorrido ministerial?
hasta hoy? Bueno, te voy a contar algo que me sucedió allí en Tumeremo. Yo estaba muy feliz por lo que estaba sucediendo en Tumeremo y en San Martín de Turumbán. Y cuando se aperturó la emisora, imagínate, como un muchacho, un niño con juguete nuevo, era el director, tenía que estar allí con la emisora, con los equipos, tenía las llaves de la emisora. Y aquello fue muy lindo porque la población comenzó a escuchar, a sintonizar los cantos, a ver la diferencia de lo que presenta una emisora radial adventista. Y bueno, en ese tiempo, cuando tenía un mes estrenando la emisora, cuando habían la alcaldía con buenas relaciones con el alcalde, habían donado una unidad de transporte de 32 puestos para la iglesia, recibí una llamada del secretario, trasladado para otro distrito del estado de Bolívar. Y quiero confesar allí, también es un aprendizaje para los compañeros del ministerio que están escuchando. Nosotros tenemos que ser sumisos, tenemos que ser leales, siempre tener esa disposición de ir donde Dios nos envía, aunque no entendamos. Humanamente yo pensé, oye, estoy en el mejor momento de este lugar, de 12 a 70, buena relación con la alcaldía, apoyo total, todo lo que está sucediendo con la emisora, y no he podido disfrutar ahora lo que se ha sembrado, no he podido disfrutar la cosecha, pero así es el ministerio, unos siembran y otros cosechan, pero yo no entendí ese cambio y por algún momento estuve allí digiriendo y hasta pensé en renunciar y dije, bueno, ahora sí voy a estudiar medicina y seré médico misionero, pero acostado allí en la cama recordé, ¿no? Por el Espíritu Santo tomó mi mente y reforzó esa lección de ser sumiso. Aunque no entiendas, hay que ser sumiso. Tienes que ser sumisa a la voluntad del Señor, porque Él tiene sus planes. Y no importa que tú pienses que los que han tomado esa decisión están equivocados. Somos humanos, podemos errar, pero Dios, cuando permite las cosas, es por algo, y si se sigue por ese camino, Él puede redireccionar todo, y Dios también tiene el poder para cambiar la maldición en bendición. Pero lo importante es que yo pensé allí, debo ser obediente, debo ser, someterme, debo ser sumiso. Luego vino un llamado a la ciudad de Caracas para ser el asociado de la iglesia del Paraíso, una importante iglesia de nuestra organización acá en Venezuela, en Caracas, una relación muy grande, formadora. Estaba allí el pastor David Manrique padre, tuve el privilegio de trabajar con él. Yo fui asociado de él en el año, eso era a finales del 2004, octubre a diciembre de 2004, una escuela, para ser asociado. Estuve en Tumeremo del 2002 a 2004. Luego, en octubre del 2004, a la Iglesia del Paraíso hasta diciembre. Iba a estar allí como asociado el pastor Manrique, pero en diciembre, a finales de diciembre, renuncia el pastor de Carapita, allí en Caracas. Y recibí también una carta del secretario del campo, donde se me indicaba que debido a la renuncia de este pastor, habían cambiado los planes y ahora iba a ser el director del distrito de Carapita. Tenía un colegio, este distrito tiene un colegio adventista. Y bueno, allí estuve por 2 años y medio en Carapita. Fue una bonita experiencia en el Paraíso, en el trabajo con los hermanos, con el pastor Manrique. Y cuando iba a Carapita, Daniel, me dijeron, aparte de llegar a tiempo. Hoy, pastor, sí, muy, muy disciplinado. Él le agrada formar discípulos. Me agrada eso porque él me invitaba a las reuniones de la Junta. Esa iglesia, esa importante iglesia, se tenía allí sus reuniones con la Junta Directiva, y aunque él era el pastor titular, bueno, yo debía estar con él. Y en la Junta, él me daba la palabra para opinar.
permitía que yo diera las intervenciones, entonces me agradaba eso. Oye, el pastor me da esa oportunidad de que pueda participar, de que pueda opinar. ¿Qué piensa el pastor Hanier? Todo eso. En muchas oportunidades, él me enviaba a mí para representarlo a él. Solicitaban al pastor de la iglesia del Paraíso y me enviaba a mí. Y entonces vi Tenía esa parte confianza. muy bonita, pastor, formador de discípulos, y le gustan las cosas correctas, muy organizado, muy puntual, y agradezco a Dios por el pastor David Manrique. Cuando iba a Carapita me dijeron, pastor, para allá, para Carapita la tiran con liguitas. Yo dije, bueno, señor, somos soldados, heme aquí, envíame allí. Tuve una bonita experiencia en ese distrito, 2 años y medio. Dios me permitió, recibí 4 congregaciones, entregamos 5. Gloria a Dios. Formamos la congregación de Antímano, que hoy en día es una gran congregación, y dejamos la siembra para lo que hoy es o son las congregaciones allá arriba en el Junquito. Y gracias a Dios por esa parte. Pude atender la colonia Tobar, el Junquito, Capita, Santa Ana, Antímano. Y luego después de eso, la experiencia de ir a Barlovento, Caucagua. En Caucagua estuve 6 meses. De Caucagua tuve un periodo, una situación allí un tanto difícil humanamente, pero Dios me ayudó a seguir adelante. Estuve en Caripe del Guácharo 1 año. De Caripe del Guácharo estuve en Nirgua como preceptor asociado. En Nirgua, Dios, tremenda experiencia. Allá te continué. Bueno, te conocí más porque nos conocimos en Barcelona, pero en ese momento, cuando estuve desde el 2009 al 2011, finales del 2011, nos conocimos. Estuve como preceptor asociado en Nirgua, en la Universidad Adventista de Venezuela, y después de esa oportunidad, en El Dorado estuve 6 meses de pastor por lugares, atendía congregaciones en la parte fluvial, atendí una congregación 6 horas en lancha, había que pasar allí un salto, a veces eran 6 horas, 4 horas, depende cómo estuviera el río Caroní. Muy bonita la experiencia de trabajar con los hermanos indígenas, 6 meses en ese lugar. Luego del Dorado pasé a Upata, Estado Bolívar, 2 años y medio, tremenda experiencia en Upata también. 8 meses en San Félix, en la iglesia del Roble, en el distrito de San Félix 1, y ahora voy para 6 años aquí en Calabozo como secretario, por la gracia de Dios. Qué bueno, qué bueno. Una anécdota significativa que haya marcado su ministerio, tomando en cuenta todo el recorrido que nos ha mencionado, anécdota especial, significativa. Oye, hace días estuve leyendo Efesios capítulo 1, el verso número 1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y entonces medité allí y si Pablo se consideraba apóstol, esa responsabilidad, esa tarea que él había recibido, era por la voluntad de Dios, a través de su iglesia, pero Dios estaba detrás. Y me llevó a pensar que Dios no está de acuerdo con la renuncia. Y confieso que en algún momento, por razones, circunstancias que sucedieron, tuve que renunciar al ministerio. Y después meditar, por la gracia de Dios, Dios me volvió a buscar, Dios volvió a redireccionar mi vida. Estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Pero puedo decirte, Daniel, y a los que están observando, que Dios no está de acuerdo con la renuncia. Y hoy pienso que estoy acá es por la voluntad de Dios. Y a menos que sea algo que de alguna falta Dios no lo quiera y debemos cuidarnos de eso, y tenemos que cuidar nuestro ministerio, nuestra vida cristiana, pero si no hay algo de fuerza mayor, yo no tengo que renunciar o desperdiciar una responsabilidad que Dios me ha dado. Yo renuncié
y recuerdo que cuando renuncié, los hermanos, oye, pastor, no se vaya, ¿está seguro de lo que está haciendo? Y bueno, tuve que hacer otras cosas. Tenía un carro, Daniel, y se lo presté a un hermano. El hermano volcó el carro y cuando yo vi mi carro en pérdida total, que no tenía seguro ese carro, lo vi en el garaje y dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Y desde allí, por el volcamiento de ese carro, nuevamente otra circunstancia, Dios coloca en mi mente Nirva. Dios, allí llamé por dirección de Dios, colocó en mi mente el nombre del pastor Brito, lo llamé, le conté lo que me estaba sucediendo, me dijo, véngase que aquí usted puede estudiar administración y lo necesitamos también. Y allí fue cuando pude trabajar en la causa del Señor como preceptor asociado, pude estudiar administración de personal en la noche y luego Dios dirigió todo para retomar el ministerio, pero sí, yo le pedí perdón a Dios por momentos de renuncia y bueno, aunque fueron circunstancias de fuerza mayor, pero una de las cosas que yo le digo a los compañeros, hay que pensarlo muy bien antes de renunciar. Si no hay algo de fuerza mayor, pues no lo haga, porque yo renuncié dos veces, y la segunda vez no fue por algo de fuerza mayor. Y Dios volvió a retomarme, así como Moisés. A veces me identifico como Moisés, que estaba en el palacio y bueno, luego tuvo que pasar por el desierto y allá en el desierto Dios lo formó y le volvió a redireccionar su vida. Pastor, en esos tiempos de renuncia, ¿a qué te dedicaste para sostenerte? ¿Qué hacías? Oye, tenía un Nissan Sentra 2007 y comencé a hacer viajes. Ciudad Bolívar, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, kilómetro 88, Maturín y así. Pero hoy entiendo por qué Dios permitió que ese carro yo se lo prestara al hermano para quitar en ese momento lo que Tragó el pudo, juego, pues. lo que era un gran peligro para mí. Yo estuve en muchos peligros de muerte en la vía. Mira, en varias ocasiones me salí de la vía, en ocasiones dormido, casi el carro también se me iba a salir de la vía, iba rumbo a un precipicio, en otra ocasión dormido, cansado, iba a estrellarme con una gandola. Y hoy comprendo por qué Dios permitió que yo le prestara el carro a ese hermano y ese carro se volcara. Los 5 jóvenes de la iglesia que iban en ese vehículo quedaron vivos por la misericordia de Dios, pero después de eso, otra etapa para mi vida y dije, no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Dios no me llamó para esto. Pastor, veías imposible volver al ministerio, lo veías lejos. Sí, lo veía lejos, me sentí indigno y cuando el ministerio hay que cuidarlo, es un gran privilegio. Yo digo que la mejor profesión que hay en todo el mundo es ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Alabo y bendigo el nombre de Dios por este privilegio. Y los amigos que están viendo, mis amigos, mis contactos, bueno, sinceramente les digo eso y ciertamente el Señor quiere que nosotros cuidemos, en el caso de los compañeros, cuidemos este ministerio, porque me vi, Daniel, oye, en algún momento me sentí así como Adán y Eva fuera del huerto del Edén. Y sé Tremendo. lo que es mirar las cosas fuera del ministerio y tenerlas dentro del ministerio. Y no vale la pena perder el ministerio. Hay que cuidarlo y ¿Cuánto tiempo orar mucho. duraste en volver entre una situación y otra? 6 meses, 6 meses la primera vez. 6 meses la primera vez, Dios me estaba llamando cuando
habían pasado ciertas circunstancias en mi vida, pensé que lo mejor era irme de Venezuela. Y me llamó un compañero y me dijo, Janier, ¿qué estás haciendo? Bueno, le conté lo que estaba haciendo. Me dijo, hay una oportunidad para que te vayas a trabajar en la obra de Dios en Estados Unidos, en Texas, con la Review and Herald, proyecto allí. Y dije, bueno, listo, póngame en contacto. Y Daniel se abrió lo del, no tenía pasaporte, pude encontrar el pasaporte, no tenía visa, pero cuando iba a la parte de la visa, eso fue un periodo de los 6 meses, los primeros 6 meses de la primera renuncia. Cuando iba a dirigirme ya, estaba cercano el día para viajar, atropellé a un muchacho. Y entonces tuve que atender el caso de ese muchacho, se me atrasó este viaje. Luego me iba a disponer en esa parte del viaje y me robaron el carro. Este carro que luego finalmente quedó en pérdida total, pues fue el volcamiento, el carro me lo robaron y se atrasó el viaje. Así que estuve allí esos meses de investigación, buscando, apareció el carro por fiscalía, me entregaron el carro y el día que me estaban entregando el carro, cumpliendo los 6 meses, me llamó el pastor Luis Astudillo. Me dijo, Janier, mira, ¿qué estás haciendo? Tuvimos una reunión en la junta acá del campo, con sede en Maturín. Hemos analizado tu caso, necesitamos y tenemos un proyecto en Caripe del Guácharo, Estado Monagas, y queremos saber si estás dispuesto. Y estuve dispuesto. Podía irme a Estados Unidos, pero decidí continuar con la obra de Dios acá en Venezuela. Me fui a Caripe del Guácharo un año. Y allí fue, en ese lugar, donde nos había ido muy bien, por la gracia de Dios, una bonita experiencia. Renuncié nuevamente y me fui a trabajar haciendo viajes en el carro. Y bueno, en Ciudad Bolívar me pasó lo del volcamiento. Se tuvo esa reflexión cuando vi el carro en pérdida total y me fui a Nirgua, Estado Yaracuy. En Nirgua, Estado Yaracuy, pasé 3 años. Estuve estudiando, pero estuve en cierta manera ligado a la obra de esta universidad adventista como preceptor asociado, y Dios me dio la oportunidad de ser profesor de Biblia, de ética y valores en el Instituto Vocacional de Venezuela, en el liceo. Allí en la parte de bachillerato tuve esa linda experiencia, conocí muchos jovencitos, adolescentes que hoy en día son profesionales. Le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerles y tener esa bonita experiencia. Cuando yo salgo de ese lugar, voy a salir, Daniel, yo envío una carta, pero nunca no me vi nuevamente en el ministerio. Indigno, me consideré indigno. Haber renunciado 2 veces, lo que me había sucedido. Había estudiado administración y me vi más por esta área de administración, así que me puse a la orden en el área de administración. Pero Dios me cambió todo y ahora estoy como pastor. Gloria a Dios. Cuando le dices a su papá, pensando renunciar por esta situación, ¿cómo lo tomó él? Siendo que usted viene de una familia ministerial. ¿Cuál fue su primer consejo? El consejo de su papá. Bueno, ellos sufrieron mucho por esta decisión y por lo que me estaba sucediendo. Pero a pesar de me apoyaron, me recibieron y estuve con ellos, estuve compartiendo con ellos un gran tiempo y bueno, gloria a Dios por las ayudas incondicionales de los padres. Papá es papá y mamá es mamá siempre, incondicionalmente. Aunque tristes, pero siempre, como dice la hermana Jexy, me imagino allí la preocupación
de esos padres que tienen hijos. Mire, la siembra, cuando se realiza la siembra a través de los cultos familiares y la siembra de los principios cristianos, eso queda allí. Y en algún momento hay que seguir orando, hay que seguir brindando amor, hay que seguir incondicionalmente teniendo paciencia, confiando en el Señor, seguir hablando, porque esa siembra está allí y en algún momento puede dar fruto nuevamente. Pastor Janes, hoy día, por la gracia de Dios, tienes una responsabilidad de administrador, pero tienes una historia muy reflexiva, donde por situaciones que pasó, usted me lo cuenta, renunció, volvió y el Señor se mantuvo siempre en abrirle las oportunidades. Si llegase un compañero de los que trabajan con usted actualmente en su campo, por alguna razón le presenta la carta de renuncia, ¿cuál sería su primera reacción como secretario? Bueno, y como mencioné del texto de Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A menos que sea algo de fuerza mayor, pero en primer lugar lo llevaría a ese texto. Oraría con él, oraría. Y luego buscaría la palabra de Dios en este texto. Estamos en una tarea, ya sea en la iglesia o en el ministerio, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Y a menos que Dios lo quiera y nos muestre claramente que es su voluntad, que ya no esté en ese lugar y en esa responsabilidad, entonces allí sí podemos renunciar. Pero tenemos muchas evidencias que Dios anima a perseverar, a no renunciar, que Dios no está de acuerdo con la renuncia, con el rendirse. El que persevere hasta el fin será salvo. Persevera, al que venciere, no te rindas, no desistas. Y le contaría también, lo escucharía. Una de las cosas que me gusta muchísimo y es mi pasión, escuchar. Me gusta escuchar el porqué. Antes de continuar dando con el compañero el porqué va a renunciar, escucharlo. Y decirle también lo que viví, en lo poco, si puede servir de algo, lo que viví estando del otro lado, fuera del ministerio, lo que estoy viviendo dentro del ministerio, las bendiciones, los privilegios y lo que se siente, que a veces impulsivamente se puede renunciar, pero ni siquiera nos imaginamos lo que se siente. Yo te mencioné una frase de algo así, bueno, no sé en realidad lo que sintieron Adán y Eva, pero cierto destello cuando no estuvieron en el huerto del Edén. Y si hay algo de fuerza mayor o algo fuerte que le está sucediendo al compañero, lucharía, agotaría los recursos para ayudarle en esa situación de tal forma de que pueda continuar en el ministerio. Dependiendo de la situación, hay casos que son recuperables y como dependiendo todo, pues el Señor ilumina, el Señor da la sabiduría, pero agotaría los recursos para que ese compañero continúe en el ministerio. Amén. Pastor, hoy tienes la dicha de ser el jefe de tu padre. Así es. Es una experiencia extraordinaria. Cuéntanos esa experiencia. ¿Perdón? Cuéntanos esa experiencia, que justamente su padre trabaja contigo, pero usted es el administrador de él. Bueno, sí, cuando le preguntan a él qué se siente, que su hijo sea el jefe, ¿no? Mi papá también, admiro mucho de él, que es una persona muy sencilla, muy humilde, y siempre cita esta frase, estas palabras que dijo Juan el Bautista de Jesús: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y bueno, es una experiencia
que cuando yo le escucho a él, yo siempre le doy gracias y le digo a mis compañeros, y lo digo aquí públicamente, yo estoy aquí, aunque tengo la experiencia de ser el jefe de mi papá. Él está como pastor de distrito en la ciudad de Valle de la Pascua, atiende 9 congregaciones adventistas. Aunque soy el jefe, hablándolo así entre comillas, pues estoy aquí gracias a mi Padre Celestial y gracias a Él y gracias a mi mamá. Y tratamos de mantener la ética en nuestra relación de padre e hijo y también en el trabajo, porque hay que mantener la ética y Dios nos ha dado esa sabiduría para estar llevando bien estas dos partes. Gloria a Dios. Pastor, vamos a aprovechar, ya que estamos en los minutos finales, compartir los comentarios que han hecho. Tenemos aquí al pastor Segundo Linares, ¿lo conoce? Compañero, Dios lo bendiga, un abrazo de la estancia. Nuestra hermana Gracias, Ned pastor. Salazar, desde aquí, desde Guanare, es la hermana que nos está brindando la ayuda de hospedaje mientras nos ubicamos aquí en Guanare. Saludos a los pastores, Dios les bendiga. Hermano Alex Excelente, Ramos, gracias. saludos, bendiciones. Un gran amigo. Claro Hermana que sí. Isamar, Gracias. Isamar Guevara de Lezama, saludos desde Upata, Sabaneta, ¿verdad? Usted y su familia, pastor. Una grata familia. Fue muy lindo también trabajar con Nike ellos en Osorio. Upata. Nike Osorio, saludos desde La Victoria, Maracay. Tenemos aquí José Francisco Pastor, Moreta. Gracias, pastor. Bendiciones. Saludos, bendiciones, Pastor Puerta. Y fíjense el comentario que hizo aquí José Francisco, cuando usted contó el oficio que hacía fue el ministerio. Efectivamente, usted fue llamado para servirle a Dios, no para pistero o rutero de vehículos. Hermoso testimonio. Aquí, así es. por cierto, todos los que conocemos a tus padres, los conocemos nosotros también. Aquí la hermana Jessy Pastor, Dios le bendiga y siga ayudándole y fortaleciéndole en la fe cada día. Ya falta muy poco para estar con nuestro Redentor y ya nada para hacernos frente. Un ejemplo de perseverancia y obediencia a la voz del Espíritu Santo. Muy interesante la reacción de nuestros amigos y agradecido a usted, pastor, porque abre su corazón y todas esas experiencias. Pastor, ¿qué ha representado para usted el apoyo de su familia en el contexto del ministerio? Háblenos sobre la llegada de sus hijos y qué ha significado eso para usted. Oye, agradezco a Dios por mi esposa, Armelvi Sulimar Dimas, de Puerta. Y ella también fue formada, no es hija de pastor, pero sus padres son misioneros. Y le gusta el ministerio, le apasiona el ministerio. Esto es muy importante. Cuando a una esposa de pastor o cuando a tu esposa le gusta lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú haces, y le apasiona, pues, sobre todo amar al Señor, servir a la iglesia del Señor. Y eso es una de las cosas muy valiosas que me ha reforzado en este tiempo, me ha ayudado, de que cuando nos casamos, ella también estuvo consciente de que no solo se iba a casar conmigo, sino que se iba a casar con el ministerio. Y esto es algo que se destaca, ¿no? Cuando se casa un ministro adventista. Y se destaca en la mujer, que no solo se va a casar con esa persona, que el hombre que tiene al frente, sino que se va a casar con un servidor del Señor que tiene un ministerio y que se va a casar de igual manera con
el ministerio. Y ahí viene esa frase bonita que recuerdan las esposas que le apasiona servir al Señor, que les gusta el ministerio. Qué bueno es cuando tienen este sentir que tuvo Ruth: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Y eso yo lo agradezco al Señor, lo agradezco a mi esposa, Armelvi Sulimar, a quien amo muchísimo. Agradezco a mis hijos, Alegría, a Gozo por cariño, pero él se llama Angelvis, y los hermanos le dicen, con cariño le dicen Gozo, ¿no? Porque mi primera hija se llama Alegría, la hija acá con Armelvis Ojalá Sulimar. tú lo tengas cerca, pastor, a tus hijos allí. Ellos salieron un momento. Para si tienes la oportunidad. Muchos ya le conocen. Tengo 2 niñas y un varón. Le doy gracias a Dios por mis hijos. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor, por esa manera como usted considera la percepción que usted tiene del apoyo que le ha brindado su familia. Pastor, hemos tenido una respuesta satisfactoria en esta noche ya, como se lo dije en nuestro. Hay muchas personas que estaban esperando esta conexión porque deseaban conocer su experiencia y su vida. Yo me he alegrado, disfruto mucho esta conexión, porque justamente el propósito de la tertulia es conocer el lado humano del pastor, todo lo que sufre o todos sus momentos agradables y las diferentes maneras como el Señor le ha bendecido. Hay una solicitud, aquí leemos el último comentario, por Janel Puerta, salud desde Puerto Ordaz y muchas bendiciones para la familia y los padres. La hermana Yexi hizo una solicitud al comienzo. Gracias, Francisco. Ella pide, la hermana Yexi dice: quisiera que antes de retirarse de la conexión o del ministerio, deje un mensaje a los padres que sus hijos aún en estos tiempos no se han consagrado completamente al Señor. Y luego que usted le cumpla a nuestra hermana en esa solicitud, nos dice cuál es su texto preferido, pastor, texto bíblico preferido, y de esa manera hacemos ya el toque final para la tertulia de esta noche. Ok, gracias, Daniel. Gracias, hermana Yexi, por esa pregunta, que viene a mi mente el recuerdo, el mandamiento, el tercer mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque no da por inocente Jehová que tomare no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Aquí hay algo interesante, lo que está pidiendo la hermana sobre la parte de la influencia, o qué promesa se puede cumplir de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero amo, ¿verdad? Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando nosotros estamos jóvenes, si hay algún joven escuchando, y quizás no pensamos en esto, que nuestras decisiones, siendo jóvenes, nuestra descendencia pueden tomar en los genes, pueden heredar incluso el hecho de que si yo soy fiel a Dios o no. Y hay que pensar eso, ¿no? En los jóvenes, que las decisiones y las cosas que ustedes están haciendo ahora pueden influir para el destino eterno de sus hijos, ya sea para bien o para mal. Si dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, no quiere decir que
si algún joven o alguna persona que está escuchando en su juventud cometió algunos errores o realizaron algunas cosas que sus hijos en sus genes o lo han heredado, no quiere decir que no hay esperanza. Nosotros tenemos que seguir sembrando, o aunque se ha sembrado a través del culto familiar, muy importante el culto familiar. Incluso yo estuve en algunas ocasiones pensé como niño, entre comillas, estar obligado en el culto familiar. Mi padre me levantaba a las 5 de la mañana, otras veces a las 6 de la mañana, con mis hermanas. Pero cuando ya estamos maduros, después que se hizo esa siembra y los cultos que disfrutamos, le agradecemos. Porque aunque estuvimos allí, pero esa siembra no es en vano. Yo le digo al papá, a la mamá, si tienen hijos adolescentes, o solteros, o pequeños, o grandes, siempre y cuando estén bajo el techo de su casa y usted sea la autoridad, llámelos a culto. Y no piense que se van a sentir obligados. No, y usted le pregunta a la mayoría de pastores y personas que hoy hemos madurado y miramos hacia atrás. Claro, hay que tener un equilibrio, pero es preferible tenerlo allí. Dios va a hacer esa obra y buscar la estrategia, cómo llevarlo al culto. Yo estuve en algunos momentos obligado en el culto, pero no me arrepiento de esos momentos. Otros momentos lo disfruté, pero se hizo la siembra. Yo tengo ese pensamiento con mis hijos. En la mañana y en la noche, tener un momento de oración con ellos, de lectura de la palabra de Dios, buscar la estrategia, cómo hacer el culto de manera amena, que ellos puedan participar, que el tiempo no los aburra, que las palabras no... cómo puedo, de acuerdo a su edad, llegarle con la palabra de Dios. Entonces eso es muy clave, el culto, seguir hablando de la oración, y aunque usted haga su parte y luego ellos se salgan, allí está la siembra. Seguir orando, seguir teniéndole paciencia. Y usted siga siendo fiel, hermano, hermana, querido padre, porque se cumple esa palabra que dice, bueno, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces se cumple esa promesa en los padres, que aunque sus hijos en este momento no están siendo fieles, pero usted decide seguir siendo fiel a Dios, el papá y la mamá, incondicionalmente, aunque sus hijos estén desanimados o aunque estén como el hijo pródigo, se puede cumplir esa promesa de que sus hijos sean alcanzados por la misericordia de Dios. Y hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, mientras estén bajo el techo de su casa, haga lo posible del culto familiar, de seguir hablándoles, de seguir orando con ellos, de compartir con ellos, incluso sacrifique un sábado. Recuerdo, Daniel, que mi papá dejaba un sábado, no íbamos a una iglesia, nos llevaba a orillas de un río, en contacto con la naturaleza, nos llevaba a un parque y nos decía, este sábado va a ser diferente. La familia la va a pasar diferente en comunión con Dios y en contacto con la naturaleza. Allí llevábamos el alimento, eso también. Invertir tiempo, aparte de un sábado mensual, un sábado trimestral, con sus hijos, con su familia, y esto también puede ayudar. Y Dios hará también en esos padres bonito que haga lo que hizo con el hijo pródigo. Es lo que le puedo decir a los padres en esta experiencia. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Instruye al niño en su camino, no te canses de esto, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y mi texto favorito, Pastor Daniel, está en Filipenses 4, 12 y 13. Lo voy a leer en esta versión. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. En estos textos me he fortalecido en la escasez,
en la abundancia, en la necesidad. Le doy gracias a Dios porque su gracia me ha sostenido y porque Él ha desarrollado en mí esa parte de colocar en mí el querer y el hacer su bendita voluntad para esforzarme, para perseverar. Me gusta la perseverancia. Estoy luchando para mantenerme allí y gracias a Dios por estos textos. Oye, pastor, ha sido una tertulia completa. Uno de los pastores que no se ha cerrado, que ha mostrado su deseo de compartir las diferentes bendiciones, abrirse hacia el lado humano. Generalmente las personas no les gusta contar sus problemas o las situaciones que ha pasado, pero usted se ha sentido en confianza. Eso es lo que nos agrada y personalmente le agradezco por todo el empeño que ha hecho de compartir con nosotros todas estas experiencias. Hemos hablado de su papá, el pastor Jaime Puerta, indirectamente de su mamá. Mis saludos para ella, siempre la recuerdo, eh, pero también es bueno recordar sobre Orjanis, y su otra hermana se llama Ornelis. Usted me confirma. En diciembre, cuando iba camino a mi casa, decidí viajar por Nirgua y me encontré con su hermana Orjani, dando un carro o una cola o un bus que las llevara hasta un crucero porque tenía que encontrarse con usted en, en Guárico, algo así me mencionó, porque iban a su encuentro familiar en Ciudad Bolívar y yo iba con la hermana Hortensia. Hermana Hortensia, gran apoyo que nos dio en Acarigua y estaba con nosotros paseando. Usted creo que conoce a la hermana Hortensia. Háblenos un poquito, la hermana, háblenos un poquito sobre Orjanis y sus hermanas, ya que estamos cerrando. La hermana Onésima, perdón. La hermana Onésima estaba con nosotros en ese viaje, que nos encontramos con Orjanis en la Sí, vía. tengo dos hermanos. Una se llama Ornelis, mi mamá se llama Hortensia, mi papá, como les mencioné, se llama Jaime, mi mamá se llama Hortensia y bueno, mis dos hermanas, Ornelis, la que viene después de este servidor, ella se casó con un pastor, un compañero de estudio, excelente amigo, excelente compañero, excelente pastor, Edwin Duche, Edwin. Y mi hermana menor, Orjanis, ella se casó también con un amigo, él es diácono, es un hermano Pablo, él es de Bejuma, y bueno, allí ella está ahorita, por cierto, en Bejuma, y Ornelis está en Valera. En estos días cumplió años, estuvo de cumpleaños, mi hermana Ornelis, estaba mirando su Facebook, muy bonita la experiencia allí cuando los hermanos de la iglesia, eso es muy hermoso, llegaron allá con una sorpresa al lugar donde ella vive y compartieron con ella, aunque nosotros no estábamos en ese lugar, pero la iglesia adventista, los hermanos adventistas, somos una familia, hermosa familia, donde quiera que estemos. Gloria a Dios por la iglesia adventista del séptimo día. ¿Conoce a la hermana Onésima? ¿La conoce? Sí, sí, claro, la hermana Onésima, la conocí en Ciudad Bolívar. Yo era un niño. Me alegra saber de ella. Sí, ella ¿Está compartiendo una por amiga allá? que nos apoyó. Sí, ella nos estaba acompañando en Acarigua, ella fue quien nos ayudó en el parto de mi esposa. Y entonces íbamos a Barcelona y ella aprovechó la cola. Y pasando por Bejuma, yo identifiqué a Ani y ella también. Ella me dijo que tenía como 20 años que no la veía. Y ella aprovechamos saludarla. Y fuimos a Barcelona y la hermana Onésima siguió hacia, hacia Ciudad Bolívar. Ella se acordó de ella y yo también tenía tiempo que no veía a Orjanis, pero me alegró verla. Me alegró verla, saludarla y ella estaba con planes de encontrarse con usted en un punto de referencia y de ahí viajar hacia Ciudad Bolívar en plan de familia.
Pastor, mira, agradecido, lo reitero. Tenemos aquí los comentarios, aquí en Tejada también, eh, ahí está El pastor reportándose, Ender, amigo y apreciado un Pastor buen Jaime, qué amigo. alegría Sí, escucharle en la tertulia. Qué alegría escuchar en la tertulia. Aquí Joel Montilla conectado. Háblame del gozo, Pastor. Está desde Perú. Pastor, agradecido por el sí, tiempo, una frase. agradecido a nuestros amigos que se conectaron, que mostraron su gratitud, que hicieron sus comentarios, que algunos les tocará ver esta conexión porque tal vez tengan compromiso en esta hora, pero tengan la seguridad, pastores, que durante toda esta semana muchas personas van a escuchar esta conexión y este testimonio y aprender un poquito más sobre el pastor Janier Puerta. Mis saludos y respetos para usted y su familia. También mis saludos para Jaime, para su mamá y también para sus hermanas, donde quiera que se encuentren. Me gustaría en alguna ocasión verle en persona nuevamente para saludarle y compartir y disfrutar de su amistad sincera y jugar softball. ¿Se acuerda cuando en el colegio armamos el equipo de softball? Usted era el pitcher. Claro que sí, claro que sí. Tremendo umpire eres tú. No, no mucho. Bueno, pastor, muchas gracias. No sé si deseas dar tu palabra final, ya de despedida y de gratitud a nuestros amigos que se conectaron. Bueno, gracias Daniel y a los compañeros del ministerio que se conectaron, que tuve el grato privilegio de conocer cuando eran estudiantes. Muy bonita experiencia allí en la residencia de varones y gracias a los hermanos Cierto que también me por portaba sus bien, pastor. comentarios. Usted puede certificar que Y me bueno, portaba sí, bien. eh, claro que sí, te recuerdo claramente cuando me visitabas en la oficina. Allí eres muy conversador, siempre Dios te ha dado ese don, lo haces muy bien. Eres periodista, comunicador social, y qué bueno que estás usando eso, ¿no? Para bien, y estos testimonios edifican. Y bueno, a cada uno les conocí bueno, nos conocimos gratamente en la residencia de varones. Y como mencioné anteriormente, Daniel, estoy aquí eh, agradecido con Dios, porque ciertamente a veces uno piensa cohibirse, qué cosas puedo decir, no puedo decir, pero cuando tú tienes la seguridad de que estás llamado por Dios, de que estás aquí por el Señor, ese texto de Efesios 1:1 para mí es un gran refuerzo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Estamos aquí por la voluntad de Dios, a través de su iglesia. Ciertamente respeto la iglesia y gracias a Dios por los líderes que Él ha usado para que esté acá como pastor de la iglesia adventista y como oficial de la iglesia adventista. Y en esa seguridad, en la gracia y la misericordia de Dios, por esa voluntad que comparto, quizás no sé si alguien alguna vez pueda dar algún mal comentario de lo que me ha sucedido humanamente o buenos comentarios, pero siempre mantendré esa gratitud al Señor con esa seguridad de salvación y esa seguridad de estar en el ministerio por la voluntad de Dios, no por voluntad humana, Gloria a Dios. porque humanamente yo no estaría acá, pero por la voluntad de Dios estamos. Así que ánimo a los que son pastores, les recomiendo cumplir el liderazgo, o sea, con H. O sea, la H, manténgase humilde. La O, manténgase obediente, leal a Dios, a la organización. La S, servicial. La E, de escuchar. Sea un pastor que escuche a los niños, escuche a los jóvenes, a los adultos, a los líderes, a los ancianos. A veces nos metemos en problemas como líderes porque no queremos escuchar. Que esa sea nuestra pasión, escuchar los consejos y ser humildes en reconocer lo que tengamos que reconocer. Y la A, de aprender. Dediquemos tiempo para aprender, que Dios nos hable a través de su palabra,
aprendamos también leyendo la multitud de libros que tenemos de espíritu de profecía. Esta sierva de Dios, Elena de White, qué hermoso es que nosotros leamos y leamos otros libros de edificación cristiana y cultura general. Así que recuerda, el liderazgo Osea con H. H de humildad, la O de obediente, S de servicial, la E de escuchar y la A de aprender. Que Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Daniel, gracias por este privilegio. Gracias, pastor, por esa clase de liderazgo allí, muy buena. Quiero aprovechar, por ahí vimos el comentario del pastor Amado Marcano, dice muy bueno. Usted es el secretario, le estoy enviando la solicitud para que usted me haga el contacto con él para invitarlo próximamente a la tertulia y también compartir sobre su experiencia. Así que ya le dio solicitud y usted, en cuanto pueda, entonces me dará la respuesta para finiquitar la fecha de bueno, un gran amigo, mira. Sí. Y el pastor Amado tiene energía para todo. Es un hombre muy ocupado, pero tiene tiempo para todo. Fíjate que estamos aquí en la tertulia y llegó, es un gran maestro y bueno, él sabe que sí, y Dios lo sabe, que ha hecho una bonita siembra. He trabajado con él ya casi 6 años. Excelente maestro, formador de discípulos. Y gloria a Dios por esa oportunidad que me ha dado y me está dando de trabajar con mi compañero, mi presidente de este campo, el pastor Amado Marcano. Gracias por su comentario y estar compartiendo con nosotros aquí en la tertulia. Muchas gracias, pastor, por el tiempo y ya sabe, ya le envié la solicitud para que converse con el pastor Marcano, va a compartir con nosotros próximamente en la tertulia. Feliz noche para todos. Gracias por dedicar el tiempo y compartir con nosotros en este espacio tan especial donde conocemos el testimonio y la vida de cada uno de nuestros compañeros y pastores que sirven al Señor en este tiempo. Saludos a todos los que nos comentaron, los que hicieron sus preguntas y los que se manifestaron en tiempo real en la conexión de esta noche. Estamos esperando para la próxima semana, Dios mediante, el pastor Miguel Paeles. Es lo que hemos conversado para el pastor Miguel Paeles. Él estará excelente. Él, con la ayuda de Dios, estará con nosotros en la tertulia. Preparen y tengan listos sus comentarios y sus preguntas para dedicar una tarde especial con nuestro invitado. Un fuerte abrazo para todos. Mis respetos para cada uno de ustedes. Y la invitación es para el próximo domingo. Le esperamos, pastor Hanier, para conocer la experiencia de nuestro invitado, ese pastor Miguel Pareles. Saludos a su esposa, a su familia y a todo su equipo ministerial, incluyendo el pastor Jesús Bello y otros compañeros que conozco de ese campo. Saludos también para cada uno de ellos. Feliz tarde. Nos vemos el próximo domingo, preciados amigos, a 5:30. Dios le bendiga. Feliz noche. Saludos.